Buenas noches, mis hermanos de Iglesia Betel. Los saludo en la gracia, en la paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar en este lugar para filmar este video y así poder compartir la palabra a cada uno de ustedes. Agradezco la vida a nuestro hermano Eliud que nos acompaña esta noche también para grabar este video. Así es que, mis hermanos, un abrazo, un saludo a todos ahí en sus hogares. Que este fin de semana sea de bendición para todos ustedes esta palabra, que sea de bendición este fin de semana con la presencia de Dios en sus hogares. Así es que, mis hermanos, un saludo a todos y un abrazo a todos. Y vamos a poder compartir la palabra de Dios, y esto está en Salmo 100, versículo 3, y dice así la palabra: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esta palabra que Dios pone en mi corazón está en el primer párrafo del versículo 3, que dice: reconoced que Jehová es Dios. Y antes de entrar, hermanos, a poder compartir con ustedes esta palabra, yo quiero hacer una oración. Que Dios bendiga su palabra y Dios bendiga su vida de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, gracias por este momento que podemos compartir tu palabra, por este momento que, Señor, se prepara este mensaje para tu pueblo. Te rogamos, Dios, que me asistas con tu Espíritu Santo, Señor, que bendigas los hogares de las familias de la congregación para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sé con nosotros este momento, y que esta palabra venga a ser bendición, Señor, para la congregación, para las familias, y aún más allá donde llega tu palabra a través de esta filmación, Padre. Te lo pedimos y te rogamos que tu palabra corra de norte a sur, de oriente a poniente, por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, deseo compartir con ustedes un tema que late mucho en mi corazón en estos días y que me ha impulsado más mi comunión con el Señor. Y este pasaje de Salmo 100, hay una palabra que motiva al creyente en Cristo Jesús a poder entender y comprender la palabra de Dios. El versículo 3 decía yo que inicia con esta palabra: reconoced que Jehová es Dios. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes en esta noche. Este es el tema en el cual yo quiero que meditemos a través de la palabra de Dios. Y este pasaje nos motiva como creyentes en Cristo Jesús a reconocer a nuestro Dios, a reconocerle, a honrarle y a exaltarle, porque Él es Dios. El Salmo 100 inicia en el versículo 1, dice la palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y a través de este capítulo 100 podemos darnos cuenta, hermanos, que para honrar a Dios, para reconocer a Dios, para meditar en los hechos poderosos de nuestro Dios, debemos servir a nuestro Dios con alegría. Debemos venir ante su presencia con regocijo, porque Él es Dios. O sea que conforme a la palabra,
tenemos que reconocer a nuestro Dios, pero lo debemos hacer con alegría, servirlo con gozo. Debemos venir en sus atrios con alabanza. Tenemos que reconocerle que su misericordia es grande. Entonces el Salmo 100, podemos ver que es un cántico de alabanza, un cántico de adoración, un cántico de regocijo, un cántico de gozo. Entonces, hermano, ¿cómo podemos reconocer a nuestro Dios? Pues alabándole, exaltándole, adorándole. Ese es lo que nos lleva el capítulo 100. Entonces, hermano, una manera pues de reconocer a nuestro Dios es alabarle y bendecirle. Entonces, lo que pide la palabra, lo que quiero compartir con este es el párrafo del versículo 3 que dice: reconoced que Jehová es Dios. Y yo les decía que una manera de reconocer a nuestro Dios es regocijarnos en Él, cantarle alegremente y venir ante su presencia con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Entonces, cuando vayamos a nuestro Dios, lo hagamos alegremente. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es reconocer? Es admitir o aceptar que alguien tiene determinada cualidad reconocida por el pueblo. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios debemos reconocer que Él tiene cualidades, Él tiene una naturaleza celestial y debemos alabar a Dios. Debemos entonces también considerar cuidadosamente a nuestro Dios. Él es Dios y Él se merece toda la alabanza, Él se merece todo el reconocimiento. También debemos mostrar agradecimiento a su persona por los beneficios recibidos, reconocer el favor recibido de Dios, hermanos. Yo creo que en estos tiempos debemos siempre cultivar la gratitud, el reconocimiento a nuestro Dios. Y entonces, si Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, si Dios se ha manifestado de una manera gloriosa en nuestra vida, entonces, hermano, debemos mostrarnos agradecidos con su persona, porque Él nos ha bendecido, Él nos ha beneficiado, y esta es una manera pues de reconocer el favor de nuestro Dios. Por eso Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermano. Dios nos ha bendecido, Dios, hermano, nos ha beneficiado en muchas áreas de nuestra vida, y entonces eso nos motiva a reconocer que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos, hermano, recibido de parte de Dios, eso nos motiva a reconocerle. También reconocer a nuestro Dios es aceptar la dependencia o la subordinación que se tiene respecto de su persona, reconocer su poder en mí. Entonces, hermano, Dios llena todo en nuestra vida como creyentes en Cristo. Y por eso, como Él ha llenado toda nuestra vida, hay momentos difíciles, hay momentos, hermanos, de lucha, hay momentos, hermano, donde Dios ha abierto los cielos para bendecirnos. Y entonces todo esto, cuando nosotros lo reconocemos que reconocemos su autoridad, su poder sobre nuestras vidas. Hermano, estamos sujetos a Él. Si todo se lo debemos a Él, entonces, hermano, estamos dependiendo de Él, y como dependemos de Él, Él nos ha bendecido, nos ha beneficiado en muchas maneras, nos da la vida, nos da la salud, hermano, tantas cosas que Dios nos ha dado, y eso nos lleva a reconocer que dependemos de Él y que su poder está sobre nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, aceptar la dependencia o la subordinación que se tiene respecto a la persona de nuestro Dios, reconozcamos su poder sobre nuestras vidas. Reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Jehová es el Dios, reconocer que el Señor es el Dios de nosotros, de su pueblo. Sepan, mis amados hermanos, que el Señor es Dios. Es decir, que todas las naciones sepan que Jehová
es el Dios verdadero. Dios es el creador de todo y tiene derecho a la adoración universal. Repito, sépase, amados hermanos, pueblo de Dios, que el Señor es Dios. Que todas las naciones sepan que Jehová es el Dios verdadero, el cual adoramos, hermanos. Dios es el creador de todas las cosas y tiene derecho a que usted y yo le adoremos de una manera íntegra delante de su presencia. Saber entonces que el Señor es nuestro Dios es una bendición, hermanos, que tengamos ese conocimiento a la luz de la palabra, que nos inspira la confianza y la paz bajo una cobertura paternal. Él es nuestro Padre. Por eso el salmista hace énfasis: reconoced que Jehová es Dios. Es algo, hermano, que tenemos que aprender y cultivar en estos tiempos, de reconocer a nuestro Dios. Él hace cosas grandes, hermano. Él es soberano, Él es el verdadero, es el eterno. Y tantas bendiciones que nos ha dado, que nosotros, nuestro deber es reconocerlo y adorarle y exaltarle, a pesar de que no nos podemos todavía congregar en el templo. Hermanos, ahí donde estamos, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha guardado. Así es que, mis hermanos, exaltemos y reconozcamos a nuestro Dios. Y yo le invito en este momento a hacer un recorrido a través de la palabra de Dios acerca de reconocer a nuestro Dios. Ese es el tema principal de esta hora: reconocer que Jehová es Dios. Reconocer, hermano, la esencia, la soberanía de nuestro Dios en estos tiempos. Y quiero llevarles, les decía yo, un recorrido a través de la palabra de Dios acerca de reconocer a nuestro Dios, y vamos a ver en la palabra que nos enseña. Y el primer pasaje que tengo aquí anotado está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 35 y 39. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 y 39. Y lo leo, y dice así la palabra de nuestro Dios: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Estas palabras, hermano, eran palabras de Moisés a Israel, recomendándoles quién es Dios. Él estaba a este lado del Jordán, recapitulando lo que Dios hizo con ellos 40 años en el desierto. Por eso es que les hace Él esta recomendación en el versículo 35. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses, para que sepas que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Versículo 39, repito, dice: aprende pues hoy. Esas eran las palabras de Moisés al pueblo de Israel. Aprende hoy pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice de esta manera también. Y eran las mismas palabras de Moisés, confirmando a Israel a reconocer quién es Jehová para ellos, que era Dios para ellos. Y dice la palabra de Dios en el 7:9, dice la palabra: conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios. Él hacía mucho énfasis Moisés al pueblo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es que conoce pues, pueblo de Dios, que Jehová tu Dios es Dios. Y algo que añade la palabra, Dios es fiel. Hermano, es bueno reflexionar y pensar en esta noche que tenemos un Dios que es Dios fiel, fiel en su palabra, fiel en sus promesas, fiel con su pueblo, hermano. Dios guardó al pueblo de Israel 40 años en el desierto, y por eso es que Moisés le hacía esta recomendación. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Y viera, hermano, lo que representa para el pueblo, lo que representa para los hijos de Dios, hablando de misericordia, y más en estos tiempos, hermano, la palabra de Dios nos indica entonces que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Así es que, hermano, ama a Dios, amemos a Dios, porque Él es fiel, Él es misericordioso, dice su palabra, y dice, y guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es que tiempo pasa, generaciones pasan, pero Dios es fiel, Dios sigue siendo Dios. Así es que, mis hermanos, gózate, porque tenemos un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Así es que ahora quiero ir con ustedes a otro pasaje, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. Y estamos hablando de reconocer a Dios. Y veamos aquí lo que hacía Elías, hermano, reconociendo a Dios en medio de una lucha que él tenía. Él tenía, ahora sí que tenía una confrontación con los profetas del Baal, y él levanta una oración de reconocimiento a la majestad y al poderío y la autoridad del Señor. Y veamos aquí, dice la palabra, Primera de Reyes 18, versículo 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjese cómo él da ese reconocimiento a Dios, y en su oración dice así: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Estaba a punto de acontecer algo sobrenatural en ese confrontamiento de Elías con los profetas, y él hacía esta oración. Dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínese, hermano, el Dios de Elías. Imagínese el reconocimiento de Elías hacia su Dios, porque le dice: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, tú me mandaste, tú me instruiste, y yo lo hice. Y dice: ahora respóndeme, Jehová, responde para que conozca este pueblo, oh Jehová, eres el Dios, eres el Todopoderoso. Sí, y entonces él da ese reconocimiento en su oración al Dios Todopoderoso, y lo hace públicamente para que la gente, el pueblo, vea
quién es Dios. Dice la palabra que en esa oración de Elías, mientras él estaba orando, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Imagínese, hermano, el escenario, la visión que estaba sucediendo en ese momento, en esa demostración del poder de Dios con Elías. Y dice aquí la palabra que cayó fuego, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Imagínense, no solamente consumió la leña, que es como combustible, sino que aún dice consumió las piedras y el polvo. Y dice que aún lamió el agua que estaba en la zanja, o sea, se secó el agua. Entonces dice en el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No solamente Elías, mi amado hermano, reconoció el poder, la majestad de Dios, sino que dice, aun cuando vio el pueblo todo esto, se postraron y reconocieron y dijeron: Jehová es Dios. Hermano, estamos hablando de reconocer a Jehová que es Dios, y aquí a través de la palabra estamos aprendiendo, hermanos, que debemos reconocer a nuestro Dios sobre todas las cosas, y Él hace cosas tremendas en nuestras vidas. Y quiero ir con ustedes a más adelante también, ahí mismo en Reyes, pero ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 19. Y aquí vamos a ver la oración de otro varón, la oración de Ezequías cuando fue invadido por Sennacherib, rey de Asiria. Y vamos a ver aquí cómo Ezequías reconocía la salvación y la protección de Dios en medio de esa invasión. Y dice la palabra en el versículo 15, dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, y tú hiciste el cielo y la tierra. Y vemos, hermano, que a través de la oración, Ezequías reconoce a Dios, reconoce a Jehová. Esto nos enseña también que cuando usted y yo estamos en oración, tenemos que reconocer la majestad, tenemos que reconocer el reino de nuestro Dios, porque dice Ezequías, dice: tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Y reconociendo aún que tú hiciste el cielo y la tierra. Vemos a través de la oración de Ezequías reconociendo a Dios. Y aquí podemos aprender nosotros también que a través de nuestra oración debemos reconocer a nuestro Dios, debemos exaltar a nuestro Dios, debemos estar gozosos delante de su presencia, debemos venir en adoración delante de nuestro Dios. Versículo 19 dice la palabra: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. O sea, muéstranos, Señor, tu poder. Sálvanos, Señor, para que la tierra, dice la palabra de Dios, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. A veces en la vida, hermano, tenemos luchas, tenemos ataques, tenemos tribulaciones, tenemos problemas. Y así como oró Ezequías, debemos reconocer el poder de nuestro Dios, debemos reconocer a nuestro Dios y que la gente sepa que nuestro Dios es real, que nuestro Dios, hermano, es soberano, que Él hace cosas grandes que nosotros como hombres no podemos entender. Así es que cuando ore a Dios, reconozca su poderío, reconozca su autoridad, reconozca que lo que para usted es difícil, para Dios todo es posible. Bueno, seguimos adelante y ahora quiero irme con ustedes al libro de los Salmos, capítulo 95.
y es un pasaje muy conocido, pero vea usted el cántico de alabanza y de adoración del salmista. Vea usted cómo él reconoce a Jehová como al Todopoderoso. Y veamos Salmos 95 y versículo 3, dice la palabra: porque Jehová es Dios grande. Amén. Tenemos un Dios que es grande. Porque Jehová es grande, es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, dice la palabra, y Rey grande. O sea, es Dios y es Rey, pero es grande, dice la palabra de Dios, sobre todos los dioses. O sea que no hay otro Dios tan grande como el nuestro, hermanos. Sí, Él es el único. Versículo 6 dice la palabra: venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos. Amados hermanos, es otra manera de reconocer a nuestro Dios. Es otra manera, hermano, de exaltar a nuestro Dios. Es otra enseñanza de la palabra de Dios, cómo debemos reconocer a nuestro Dios. Y dice aquí la palabra: venid, vengan, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él es el que hace todas las cosas. Dice la palabra ahí mismo en el Salmo 100 que leíamos, dice: Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. Entonces, mis amados hermanos, Dios es nuestro hacedor. Él nos crió, Él nos salvó, Él, hermano, nos da vida, Él nos da salud, Él es nuestro abogado. Él es, dice aquí la palabra, el Jehová nuestro hacedor. Versículo 7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amados hermanos, Él es nuestro Dios. ¿Sí? No tenemos a nadie más, dice aquí la palabra. Dice que nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así es que, mis amados hermanos, aquí podemos ver en este Salmos, que es un cántico de alabanza y de adoración del salmista, pero también el Salmos 95 es un cántico de alabanza y de adoración, de reconocimiento a nuestro Dios. Jeremías capítulo 10. Vamos a otro pasaje, amados hermanos, y aquí vemos también el profeta Jeremías reconociendo a nuestro Dios. Y veamos la palabra, y dice de esta manera: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, el Rey eterno. Así lo declara el profeta. Mas Jehová es el Dios verdadero. Amén, hermanos. Él es el Dios vivo y es nuestro Rey eterno. Y dice la palabra: a su ira tiembla la tierra. Lo podemos ver en estos tiempos, hermano. La tierra tiembla, dice, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, mis amados hermanos, vemos esta palabra del profeta Jeremías a la casa de Israel, y haciéndole el recordatorio, enseñándoles que Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Dios eterno, el Rey eterno. Entonces, aquí podemos ver las palabras del profeta de reconocimiento a nuestro Dios. Bueno, estaba en el Antiguo Testamento, pero quiero irme al Nuevo Testamento, y vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué dice el Señor Jesús? El Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 3. Aquí vemos esta palabra y dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En este versículo, en este capítulo, podemos ver, hermanos, la oración del Señor Jesús sobre sus discípulos. Él estaba orando por sus discípulos, pero en este párrafo podemos ver, dice que esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice la palabra:
que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, el único Dios verdadero. Aquí podemos ver a través de la oración del Señor Jesús, reconociendo al Padre como al único Dios verdadero. Pero también se incluye, él dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, mis amados hermanos, a través de la oración podemos exaltar al Padre, exaltar a Jesús, dándoles ese reconocimiento a nuestro Dios, hermanos. Y la palabra nos enseña pues que debemos siempre reconocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, a través de nuestra oración. Así es que a través de la oración, a través de nuestro cántico, podemos exaltar y reconocer a nuestro Dios. Quiero terminar con ustedes en la carta del apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5, versículo 20, es el último versículo que quiero compartir con ustedes. Y dice Juan, el apóstol Juan dice de esta manera, 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Es algo que usted y yo debemos reconocer y conocer y tener ese conocimiento. Como dice la palabra, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, Dios no nos descuida. Él siempre nos prepara. Él siempre nos instruye. Y dice la palabra, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Así dice el apóstol Juan. Y nos ha dado entendimiento. Y gracias a Dios, porque como hijos, con la presencia del Espíritu Santo, hermano, ustedes y yo somos entendidos en la palabra. Y a través del Espíritu Santo también somos obedientes a la palabra. Y a través del Espíritu Santo nos prepara a reconocer, dice aquí la palabra de Dios, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, dice, entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Nuestro Dios. Y dice la palabra, y estamos en el verdadero. Amén, gloria a Dios. No solamente conocemos al verdadero, sino estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ellos son verdad. Con razón dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí la palabra dice que nos ha dado entendimiento para reconocer al que es el verdadero y para reconocer que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mis amados hermanos, Dios es bueno para que usted y yo podamos entender la palabra, podamos tener ese entendimiento, que estamos en el verdadero, que estamos en Cristo. Hermano, dice, este es el verdadero Dios. Amén, hermanos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, usted y yo, a través de la palabra, a través del entendimiento que nos ha dado Dios por su palabra, podemos darnos cuenta, hermano, que estamos en Cristo, que estamos con el Dios verdadero. Hermano, esto es lo maravilloso de poder reconocer a nuestro Señor. Hermano, quiero terminar diciéndole que en estos tiempos, mi familia y yo hemos pasado un tiempo difícil por enfermedad con una de mis hijas. Pero a través de la palabra, a través de nuestra comunión con el Señor, hermano, hemos reconocido el señorío de nuestro Dios. Nos hemos dado cuenta, hemos recibido la misericordia de Él en nuestro hogar, en nuestra familia. Y yo creo que, hermano, definitivamente, les decía yo que al principio que hay algo que late en mi corazón y es el de reconocer a nuestro Dios, que es poderoso
para hacer cosas grandes y maravillosas, para hacer portentos y maravillas en nuestra vida. Así es que reconozca al Señor en este fin de semana. Reconozca a nuestro Dios en estos tiempos y vivamos agradecidos por la bendición de tener al Señor Jesús como nuestro Dios, el verdadero. Vivamos conscientes y agradecidos por la bondad y el amor que Dios nos da cada día, a pesar de las dificultades y circunstancias dolorosas que no somos capaces de comprender. Pero vivamos con la convicción de que nada merecemos si no fuera por la gracia de Dios que nos ha hecho parte de su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Reconoced que Jesús es el Señor. Oramos para dar gracias a Dios por su palabra. Padre eterno, he dado a conocer tu palabra que pusiste en mi corazón. Pero te pido, Espíritu Santo, que confirmes tu palabra en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, que tu Espíritu Santo confirme la palabra en cada corazón, en cada vida, Señor Jesús. Y que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, que guardas la misericordia con cada uno de ellos. Te alabo, Señor, y sé que tu palabra hará por lo cual ha sido enviada a los corazones y a las vidas. Bendice mis hermanos, bendice la iglesia, bendice aún las personas, Señor, que nos ven, que nos escuchan. Sea manifiesto tu presencia en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Mis hermanos, un abrazo a todos y feliz fin de semana. Dios le bendiga.